Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. Amén. Tenemos en medio nuestro un joven que yo conozco hace mucho tiempo, hace muchos años. Le vi llegar a la edad de 5 años. Hoy tiene 25 años. Amén. Desde muy niño sirviendo al Señor. Hoy está encargado de obra. Amén. Encargado de obra ya. Dejó sus comodidades, dejó la familia. Hoy anda visitando a la mamá. De repente, bueno, venía a tomar la leche, ¿no es cierto? De la mamita. Amén. Pero de verdad que yo decía, hoy quedan pocos de esos jóvenes hoy día que se disponen para servir al Señor. O sea, algunos quieren puro polorear, no más quieren puro hablar, no se puede. Y no quieren servir al Señor, pero qué lindo cuando hay jóvenes que se disponen y dicen, Señor, heme aquí. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Así que vamos a dejar a nuestro hermano Brian, amén, Vega. Yo me complace en presentarlo esta noche a este querido joven que yo quiero mucho. Yo fui profesor desde la escuela dominical cuando niño, amén, y verlo ahora formado como un hombre del Señor. Él es un diácono de la iglesia del obispo Nelson Arangui, amén. Así que le vamos a dejar entregar la palabra del Señor. Usted le da un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos aplaudan fuerte al Señor? Amén. Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Para mí es un agrado, es un gusto, una honra, un privilegio estar aquí en este lugar. Amén. Hace 3 años que no estaba en un cultito aquí con ustedes. Amén. Es una bendición poder estar de vuelta. Amén. Después de todo este tiempo, poder visitarle, poder verle. Veo caras conocidas en este lugar. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Reciba saludos de la iglesia de Coquimbo. Amén. Estamos sirviendo a Dios en ese lugar hace algún tiempo ya. Amén. Así que ellos enviaron un saludo y yo se lo quiero entregar como sabemos hacerlo nosotros. Amén. Dándole toda la gloria y la alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí. Gracias, amén, a nuestro pastor Leonel González. Amén, por tener, amén, la cordialidad, amén, de poder invitarnos a este culto maravilloso. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor sin más preámbulo. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a estar leyendo un versículo de la palabra del Señor, el versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Amén. Usted habiéndolo encontrado, confirme con un amén. Amén. Está en la pantalla igual, está avisando aquí. Gloria al Señor. A los que les cuesta encontrar el texto, el libro, es bueno aprendérselo el libro de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Algunos se saben todo el plantel de la selección chilena. Gloria a Dios. Pero es bueno también saberse de memoria los libros de la Biblia. Amén. Así no le va a costar tanto encontrar el texto. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Bendito Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18. Si usted lo ha encontrado, confirme con un amén. Amén. Leemos entonces palabra de Dios como es lícito ante su presencia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su palabra dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos permites, Señor bendito, un día más, Señor bendito, estar en tu casa, Señor bendito. Casa de Dios y puerta del cielo, Señor. Aquí donde podemos alabar, bendecir tu nombre. Oh Dios mío, expresar nuestra gratitud, Dios mío, a través de palabras, a través de cánticos. Oh Señor bendito, a través de nuestras manos levantadas, Señor bendito. Reconocer tu grandeza, reconocer tu poder, tu bondad, tu amor, tu misericordia para con nuestras vidas, Señor bendito. Oh Dios mío, podemos estar en tu presencia alabando tu nombre, Señor. Asimismo, bendito Dios, poder escuchar tu palabra, Dios mío. Poder abrir nuestro entendimiento, nuestros corazones, Dios mío, para poder recibir tu palabra, Señor. Que esperamos que en esta hora nos bendigas, Señor bendito, con esa bendición de lo alto, Dios mío. Yo te pido que uses mi vida, Dios mío, solamente como un canal, solamente como un puente de bendición para tu pueblo, Señor. Que tu palabra corra, sea glorificada y que seamos todos bendecidos y ministrados, Señor bendito, por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos y rogamos esa bendición que viene de lo alto, la bendición del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vemos esta epístola, esta maravillosa epístola, llamada la epístola a la iglesia de Éfesos, la epístola de los Efesios, vemos una gran temática que comienza obviamente en el capítulo 1, cuando podemos ver en el capítulo 1 las bendiciones que podemos recibir de Dios, las bendiciones espirituales por medio de Cristo Jesús, las bendiciones que recibimos en Cristo, amén, las bendiciones también que recibimos del Padre y así también las bendiciones que recibimos a través del Espíritu Santo. Algo principal dentro de las bendiciones que podemos recibir del Espíritu Santo es que cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, cuando nosotros venimos a la salvación, viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nos sella. Y esas son las arras, esas son las garantías de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos del Señor aquí? Amén. Entonces vemos esa gran temática de las bendiciones en Cristo que tenemos. En el capítulo 2 habla acerca de la gracia de Dios, acerca de la misericordia de Dios. Habla de que cuando nosotros no estábamos en Cristo, andábamos muertos en nuestros delitos y pecados conforme a las corrientes de este mundo. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice la palabra del Señor. Pero allí también dice que Dios es rico en su misericordia y que por su gracia nos salvó y por gracia somos salvos. Amén, porque no estamos aquí en este lugar porque hayamos sido más inteligentes o no estamos aquí en este lugar solamente por nuestras buenas obras. No, estamos aquí por la gracia de Dios, estamos aquí por la misericordia de Dios. Amén. Entonces, habla de la misericordia, de la gracia de Dios, cómo se extiende a la vida del pecador. En el capítulo 13 el apóstol Pablo pasa a hablar del ministerio a los gentiles, de cómo la salvación no tan solamente se encuadra allí en los judíos, sino que también se extiende hacia todo el mundo, se extiende hacia los gentiles. Amén. Y ya cuando nos introducimos en el capítulo 4, el apóstol Pablo pasa a hablar acerca de los resultados de lo que es una nueva vida en Cristo. Amén. Habla de las características, habla de la forma de vida, habla de la conducta que debe tener una persona que ha experimentado la gracia de Dios y la salvación en su vida. Recordemos que 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Yo creo que aquí todos somos nuevas criaturas aquí en este lugar. Un día nacimos de nuevo, un día Cristo se hizo real en nuestras vidas. Entonces cuando vemos estos capítulos, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, que habla de la forma de vida que debe llevar el creyente, la forma de vida que debe llevar el cristiano. Este versículo que hemos leído es el versículo más importante. Es el versículo más trascendental. Es el versículo más esencial. Porque sería imposible, totalmente imposible, poder cumplir con cada uno de estos mandatos, con cada uno de estos principios bíblicos que encontramos en estos capítulos, con cada una de estas ordenanzas. Sería imposible poder cumplirlas a cabalidad a menos que estemos llenos del Espíritu Santo. Por eso que en esta noche quiero hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Un común denominador de todos nosotros, de todo ser humano, de toda persona, es que todos estamos llenos de algo. Ahora la pregunta es, ¿llenos de qué? Gloria a Dios. ¿De qué está lleno usted? Muchos pueden estar llenos de mundo, muchos pueden estar llenos de pecado. Recordemos que en una ocasión habían dos personajes en la iglesia primitiva. Uno se llamaba Ananías y su esposa Zafira, que tuvieron la buena intención de poder presentar una ofrenda, de poder presentar un aporte a la obra del Señor, ¿no es cierto? Entonces ellos vendieron su heredad, la vendieron a tal precio y después llegaron donde los apóstoles a decirle: a este precio la vendimos, a esto la entregamos. Pero ellos habían sustraído de la heredad. Entonces en ese momento estaban mintiendo, estaban engañando. Y Pedro, como tenía el discernimiento del Espíritu, Pedro como estaba lleno del Espíritu Santo,
él le dice a Ananías y le dice a Zafira, ¿por qué Satanás llenó su corazón? Gloria a Dios. ¿Por qué Satanás llenó su corazón de tal modo que ustedes mintiesen al Espíritu Santo? Aleluya. Y añade y dice, ustedes no han mentido a los hombres, sino que han mentido a Dios. Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces habla de que el corazón de ellos había sido llenado, pero no por Dios, no por el Espíritu Santo, sino que en ese momento se fue llenado por Satanás mismo para llegar a cometer ese pecado. Gloria a Dios. Entonces todos estamos llenos de algo. La pregunta es, ¿llenos de qué? ¿Llenos de qué? Cada hijo de Dios recibe la ordenanza, aquí en este texto bíblico que hemos leído, la ordenanza de ser llenos del Espíritu Santo. Porque si analizamos la palabra, dice antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando vemos ese verbo sed, estamos viendo algo imperativo. Es un mandato, no es algo opcional. No es si a mí me interese o no me interese. No es si a mí me importe o no me importe. No es si yo quiera o no quiera. No, es un mandato. Por eso está aquí con este verbo imperativo. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Sed llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de esta palabra, cuando dice sed llenos del Espíritu, en el original griego, esa palabra allí es plero. Y plero significa literalmente sean llenos del Espíritu Santo repetidas veces. Amén. Gloria Eso a Dios. quiere decir que no es una experiencia de una sola vez. La llenura del Espíritu Santo no es algo emocional. No, Señor. No es algo emocional, aunque muchas veces también va acompañado de una experiencia carismática, muchas veces va acompañado de algo que nos emociona, de que muchas veces nos quebrantamos, lloramos o muchas veces nos regocijamos, pero la llenura del Espíritu Santo no se basa solamente en eso. No se basa solamente en una emoción, porque muchos en un culto, en una reunión, muchos se pueden emocionar, muchos aquí pueden llorar, pueden saltar, pueden gritar, pero allá afuera viven una vida totalmente contraria a lo que se vive dentro de la iglesia. Entonces por eso muchas veces puede ser tan solamente un emocionalismo. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que va más allá. Hablar de la llenura del Espíritu Santo no es que yo voy a recibir más del Espíritu Santo. No es que yo esté 50% lleno, 30% lleno o 80% lleno, no. Es si lo tenemos o no lo tenemos. Aleluya. ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo aquí? Hemos recibido las arras del Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, es tenerlo o no tenerlo en nuestra vida. Ahora bien, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, hablamos de la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Gloria a Dios. Hablamos de la guía que el Espíritu Santo de Dios provoca en nosotros. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, muchas veces esto también se confunde con lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Son dos experiencias totalmente distintas. Obviamente, cuando los apóstoles recibieron, cuando los discípulos, los 120, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos también en ese momento experimentaron lo que es la llenura, porque son dos cosas que van de la mano. Pero recibir el Espíritu Santo es un regalo, es un don de Dios, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos dejando pruebas indubitables. Y una de las cosas más importantes que Jesús les dijo antes de ascender al cielo, de hecho, lo último que les dijo es que no se movieran de Jerusalén. Amén. Dijo, no se muevan de Jerusalén, no hagan nada. En otras palabras, no prediquen, no testifiquen, no salgan para ningún lado, no se muevan de Jerusalén. Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Y en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos le dice, recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, entonces me seréis testigos. Aleluya. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Entonces ahí cuando hablamos de poder, hablamos de dunamit, hablamos de donde se origina la palabra dinamita, hablamos de un poder en acción, hablamos de un poder extendido. Aleluya. Y cuando hablamos de la palabra testigo, en el griego es martus, de donde se origina la palabra mártir. Eso quiere decir
que los discípulos, que los apóstoles, que los hombres del Señor, que las mujeres del Señor que estaban allí, no iban a ser capaces de vivir la vida cristiana. Sobre todo, no iban a ser capaces de poder soportar todas las complicaciones que se le iban a venir. No iban a ser capaces de poder padecer todo el martirio, toda la persecución que se les iba a venir, a menos que no fueran investidos del poder de lo alto. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ellos tuvieron que esperar allí la promesa. Amén. Pasaron 10 días después de que Jesús ascendió al cielo y estaban, dice la palabra del Señor, que estaban todos juntos y unánimes, ¿cierto? Aquí ya entramos a Hechos capítulo 2. Amén. Estaban todos juntos y unánimes en el aposento alto. Estaban allí, dice, cuando de repente. ¿Cuántos creen que aquí puede ocurrir ese de repente ahora? Amén, porque basta con estar aquí en este lugar. Basta con venir a alabar el nombre del Señor, con hacer la voluntad del Señor. Y si estamos aquí juntos y unánimes, si estamos aquí todos en un mismo sentir, puede venir ese bendito de repente del cielo, en que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, nos llene, nos toque, nos bendiga. Muchas veces eso puede ocurrir en el momento que menos esperemos. Y allí quizás cuando estaban esperando la promesa, estaban sentados en ese momento. No dice la palabra del Señor que hayan estado orando, que hayan estado cantando. No dice que tan solamente estaban allí. Estaban allí en el aposento alto, juntos y unánimes, cuando de repente descendió del cielo como un estruendo, un viento recio que llenó toda la casa. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces a partir de ese momento vemos cómo ellos fueron investidos de ese poder, de tal manera que Pedro predica su primer sermón y 3,000 personas vienen a Cristo. Vemos cómo empiezan a hacer grandes señales, grandes milagros, grandes maravillas, que los paralíticos comenzaban a andar, que los ciegos comenzaban a ver. Era tanta la unción, era tanta la llenura que había en Pedro, que aun cuando su sombra rozaba, tocaba a los enfermos que estaban allí en ese lugar, ellos se iban sanando. Aleluya. Pero ese poder no venía de ellos, ese poder no venía de una capacidad humana, sino que venía del Espíritu Santo que estaba en ellos. Amén, gloria a Dios. Por eso bien se dice que el libro de los Hechos no debiera titularse los Hechos de los Apóstoles, más bien debiera decirse los Hechos del Espíritu a través de los apóstoles. Amén. Porque vemos el ministerio del Espíritu Santo totalmente en acción. Entonces vemos en ese momento que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas, recibieron esa experiencia totalmente gloriosa, carismática, esa experiencia llena de poder. Amén. Aleluya. Pero cuando ya avanzamos en el libro de los Hechos, cuando ya saltamos el capítulo 3 y llegamos al capítulo 4, empezaron ya ellos como iglesia a tener los primeros problemas, empezaron a venir las primeras persecuciones, empezaron a tener los primeros problemas por predicar el nombre de Cristo. Y ahí dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 31, que en un momento les sobrevino temor. Les sobrevino temor, pero cuando les sobrevino temor, no se quedaron allí tan solamente en el temor, sino que dice la palabra del Señor que se encerraron en un aposento. Allí comenzaron a orar. Mire, la oración fue tan tremenda que dice la palabra que el lugar allí tembló. Y allí dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, los mismos que habían recibido la llenura, los mismos que habían recibido el poder en el día de Pentecostés, en ese momento estaban siendo llenos de nuevo. Aleluya. Amén. Y aquí la palabra del Señor nos dice literalmente, debemos ser llenos del Espíritu Santo repetidas veces. Amén. O sea, esto es un estilo de vida. Gloria a Esto, Dios. como les decía, no es algo emocional. Muchos pueden tener experiencias carismáticas, sin embargo, no estar llenos del Espíritu Santo. Así es. Hay gente dentro de la iglesia que a lo mejor pueden hablar muchas lenguas, sin embargo, no estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Muchos pueden danzar, sin embargo, no estar lleno del Espíritu Santo. Muchos pueden tener quizá carisma al predicar, pueden tener gracia al predicar, sin embargo, no estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Muchos pueden hacer muchas cosas dentro de la obra del Señor, sin embargo, no estar lleno del Espíritu Santo. Por eso esto es más que algo emocional, es más que algo carismático, es un estilo de vida, es una forma de vida, es cuánta influencia el Espíritu Santo de Dios está provocando sobre mi vida para vivir la vida cristiana, para dar testimonio de Cristo, para realmente reflejar a Cristo en mi vida. Gloria a Dios. Esa es la razón. Por eso los hijos de Dios
Bajo esto que estamos viendo aquí, los hijos de Dios debemos ir renovándonos, cada día renovándonos, al experimentar constantemente la plenitud del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La plenitud del Espíritu. Si vamos un poco más atrás, en el capítulo 3, versículo 14, vemos una preocupación de Pablo, una razón por la cual Pablo doblaba su rodilla. Amén. Mire, leamos literalmente como dice, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y nos saltamos al capítulo 4, versículo 22 en adelante, cuando dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, se habla de una plenitud y se habla también de una renovación. No conformándonos a las cosas de este mundo, ¿no? Recordemos que el apóstol Pablo también le dice a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, versículo 2, dice: no conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, antes bien renovaos, antes bien transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis así cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces esto es algo que debe ser constante en nosotros. No es que yo recibí, muchos pueden decir: no, si yo hace 10 años, no, si yo hace 15 años, 20 años, 30 años, no sé cuánto. Muchos dicen: no, si yo fui bautizado en el Espíritu Santo, no, si yo fui bautizado en lengua, dicen algunos. Y se conforman, y muchas veces son los cristianos del pasado. Pero esto no es una experiencia que se tiene que quedar en el pasado, sino que cada día debemos ir renovándonos en la plenitud de Dios. Recordemos que Juan, hablando de Jesús, decía que de su plenitud, de su pleroma, de su totalidad, de su plenitud, recibimos todo. Y esto es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. O sea, una renovación constante en el Espíritu de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo el Espíritu llena a los creyentes? Vemos que en ese momento, en la historia bíblica, cuando sobrevino el temor sobre los apóstoles, ellos recurrieron a la oración. Ellos recurrieron a la búsqueda de Dios. Ellos recurrieron a clamar al Dios del cielo. De tal manera que, como le decía, ese lugar tembló y allí fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que a nosotros nos debe llevar a la acción. Por ejemplo, estar aquí en este lugar es una buena acción, porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. Aquí estamos alabando a Dios, aquí estamos recibiendo palabra de Dios, y aquí en este lugar Dios le puede llenar, Dios le puede tocar. A los que no son bautizados, Dios los puede bautizar. Es bueno estar aquí en este lugar. Amén. Entonces, a través de la búsqueda, a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Mire, en Colosenses capítulo 3, versículo 16. En ese contexto, el apóstol Pablo está hablando de una temática muy parecida, muy semejante. Allí dice: la palabra de Cristo more. Estamos hablando de una llenura, ¿cierto? Entonces dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More. Enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El versículo que leímos al principio dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es una temática muy similar la que está hablando el apóstol Pablo entre una carta y otra.
Por eso, un agente por el cual nosotros recibimos la llenura del Espíritu es cuando la palabra de Dios también mora en abundancia en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante recibir palabra de Dios. Amén. Por eso es importante poner atención a la palabra del Señor. Por eso es importante escudriñar la palabra del Señor. Porque también esto es por medio de la fe. Y dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. Y Gálatas capítulo 3 versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu. Gloria a Dios. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ya se maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Cuántos están oyendo con fe la palabra del Señor en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo maravilloso en su vida en esta hora? Amén. Entonces, esa es la forma, esa es la acción que nosotros debemos llevar. No es que yo estoy esperando la llenura del Espíritu y me quedo ahí inerte, me quedo tranquilo, no busco a Dios, no oro, no leo la palabra, no me congrego. Se va a llenar de mundo, se va a llenar de pecado, se va a llenar de demonios, se va a llenar de Satanás, se va a llenar de cualquier cosa menos del Espíritu Santo de Dios. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Aquí en este contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando en la carta a los Efesios, en un contexto histórico ocurría que en aquellos tiempos habían ciertas religiones paganas que hacían ciertos rituales, los cuales consistían en borracheras, consistían en orgías, consistían en un sinnúmero de inmoralidades, porque según ellos, haciendo esas cosas, haciendo esos rituales, iban a tener experiencias con el espíritu de sus dioses. Pero estamos hablando de los paganos, de gente que no conocía al Dios verdadero. Entonces, era una práctica que estaba entrando a confundir a los creyentes, a los cristianos de aquí de esta iglesia. Entonces, por eso el apóstol Pablo tiene que pasar a advertir acerca de esto. Y vemos en el versículo 6, por eso el apóstol Pablo dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En el versículo 11 dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aleluya. Lamentablemente eran personas que estaban ciegas, engañadas, que creyendo que a través de esos rituales llenos de pecado, a través de esos rituales llenos de inmoralidad, ellos creen que a través de eso iban a tener experiencia con los espíritus de sus dioses. El apóstol Pablo le tiene que decir que no, ustedes no tienen que acudir al pecado, ustedes no tienen que volver atrás, ustedes no tienen que volver a esos vicios antiguos que quizás llevaban, ustedes no tienen que imitar las prácticas del mundo. Por eso les dice: no se embriaguen con vino. Esto no se trata de borrachera, esto no se trata de que tengan que recurrir a esas cosas, no, hay que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso aquí nosotros no imitamos nada del mundo, por eso los vicios los echamos para afuera, por eso tenemos que decirle no al pecado, tenemos que decirle no a la inmoralidad, tenemos que decirle no a las cosas de este mundo y cada día llenarnos de la presencia de Dios, cada día llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es un contraste entre lo malo y allí lo bueno. Lo bueno, ¿qué es lo bueno? Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Es bueno congregarse, es bueno clamar a Dios, es bueno estar aquí en este lugar, es bueno cantar salmos, es bueno cantar himnos, es bueno cantar cánticos espirituales, porque así vamos siendo llenos del Espíritu Santo. Así el Espíritu Santo nos va colmando, nos va llenando y vamos experimentando renovación en la plenitud del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por eso le dice: antes bien sean llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Es una acción. Y aquí se puede tomar un contraste entre lo que es ser lleno del Espíritu y lleno de alcohol. Aleluya. Un contraste. Y ahí que sirva de paréntesis para esos evangélicos que todavía preguntan si pueden tomar. Yo conozco a varios, no aquí, allá en Coquimbo, en la misma, allá para el otro lado de la misma, pero aquí no conozco a ninguno, gracias. Amén, pero le dicen: no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu. Amén. Una similitud que se puede tomar entre la influencia del alcohol, entre la influencia de la embriaguez sobre una persona y la llenura del Espíritu, es que
algo positivo, entre comillas, una comparación positiva. Después no vayan a andar tomando después. Es que cuando, por ejemplo, cuando el vino controla, cuando el vino está sobre el hombre, cuando el hombre está borracho, cuando está curadito, ya digámoslo así, cuando está medio colorado, el vino controla al hombre haciéndole valiente y hablador. ¿Has visto esos que son calladitos, esos que no molestan a nadie? Pero cuando están curados, cuando están borrachos, cuando están llenos de vino, se ponen a hablar de medio mundo, se ponen habladores, ¿cierto? Se ponen buenos para pelear, se ponen hasta más valientes. Así cuando un cristiano, cuando un creyente, quizás puede ser calladito, quizás puede ser tranquilo, pero cuando viene la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre su vida, viene esa valentía, viene ese poder, le dan ganas de predicar de Cristo. No se pone a hablar del hermano ni de la hermana, no, se pone a hablar de Cristo hasta por los codos. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo de Dios, cuando está sobre nuestra vida, nos ilumina. Amén. Ilumina nuestra mente. El vino la oscurece y la destruye. Así es, Señor. Otra característica, otra similitud, es que el Espíritu Santo cuando está sobre nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos ayuda a gobernar nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Nos ayuda a gobernar nuestro cuerpo, nuestra carne con su apetito. Pero el vino suprime el impulso moral. El vino lleva a la gente al pecado, lleva a la gente a la inmoralidad y quita la fuerza y el control, quita lo que es el dominio propio. Así es, Señor. Por eso el cristiano, cuando está lleno del Espíritu Santo, debe tener dominio propio. Amén. De hecho, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿cierto? En su segunda carta le decía que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre nuestra vida, nos guía, nos ayuda a controlar esta carne que muchas veces quiere irse al pecado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El vino quita los frenos de la conciencia, que la conciencia aplica a la conducta. El desenfreno causado por el vino produce pleitos, porque quita las inhibiciones del valor. Produce adulterio porque quita las inhibiciones morales y toda forma de libertinaje y de disolución. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes sea lleno del Espíritu, porque el vino promueve toda forma de destrucción. Así es, Señor. Toda forma de destrucción. El vino, ¿qué hace? Destruye. Yo creo que hay algunos aquí que pueden decir amén a eso. No creo que tenga puro ángel aquí en este lugar. Pues yo sé que hay personas que fueron rescatadas allá del mundo, que comprobaron que esos vicios, que los vinos, que las drogas, que el alcohol los llevó a la destrucción. A muchos los llevó a perder su familia, a muchos los llevó a tener un hogar destruido, solamente pura destrucción, pura pérdida. Pero bendito día que Cristo vino a nuestras vidas y que las cosas viejas fueron pasadas y son todas hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, así como el vino promueve toda forma de destrucción, el Espíritu Santo promueve en nosotros edificación. Amén. Crecimiento. Nos vamos renovando. Recordemos que el apóstol Pablo decía que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Por eso debemos ser llenos del Espíritu. Gloria a Dios. No conformarnos a las cosas de este mundo, no conformarnos a este siglo. Porque lamentablemente, cuando dejamos que el mundo nos influencie, cuando dejamos que el pecado, cuando dejamos que la inmoralidad nos influencie, ocurre todo lo contrario. No somos llenos del Espíritu, al contrario, ¿sabe lo que sucede? Lo contristamos. Por eso, aquí dentro de este mismo contexto, en el capítulo 4, versículo 30, el apóstol Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, lamentablemente hoy en día, cuando el cristiano va tolerando esas cosas del mundo en su vida, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se va contristando, se va entristeciendo, lo cual puede provocar que también se apague. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Amén. No apaguéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Debiéramos hacer caso mejor a lo que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Amén. Gloria a Dios. Sean llenos del Espíritu Santo repetidas veces. Gloria a Dios. Entonces,
Una condición para que una persona realmente pueda ser llena del Espíritu Santo es no contristarlo. No contristarlo, no entristecerlo. Aleluya. Por ende, lo que debemos hacer es obedecer al Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, andad en el Espíritu. O sea, también es una acción, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo del Espíritu es contra la carne y el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí. Hay una guerra civil en nuestro interior, hay una batalla campal en nuestro interior entre el Espíritu y la carne. Aleluya. ¿O acaso la carne no le dijo hoy día, quédate en la casa? Y se vino medio luchadito lo mejor al culto. Quédate en la casa, hace frío, mejor quédate acostado, descansa. Pero qué bueno que aquí hay un grupo de personas que le hizo caso al Espíritu, que le dijo, anda y congrégate, anda y darle gracias al Señor porque ha sido bueno, porque ha tenido misericordia de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debemos obedecer al Espíritu. Pablo vivía esto. Recordemos que Pablo tenía proyecciones que no eran malas proyecciones, muchas veces él tenía planes. Hubo una ocasión en que Pablo quería ir a predicar a Asia. Sin embargo, el Espíritu Santo me lo prohibió. Después quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo tampoco lo dejó. Esto aparece en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Era un hombre guiado por el Espíritu, sin embargo recibió allí una visión, tuvo una experiencia en lo cual supo que tenía que pasar por Macedonia, tenía que ir a otro lugar. O sea, ser guiado por el Espíritu. Y esto nos va a llevar a buscar las cosas del Espíritu, esto nos va a llevar a la palabra, esto nos va a llevar a la oración, esto nos va a llevar a que cuando muchas veces vengan esas luchas, vengan esas aflicciones, vengan esas pruebas sobre nuestras vidas y sobrevenga el temor sobre nuestras vidas, no vamos a acudir a medios mundanos, no vamos a acudir a otras cosas, no, sino que muchas veces vamos a doblar nuestras rodillas, nos vamos a humillar delante del Señor y Dios allí nos va a llenar, Dios allí nos va a fortalecer, Dios allí muchas veces nos va a consolar. Amén, gloria a Dios. Amén. Por eso, esas son las cosas que debemos hacer, las condiciones que debemos tener para ser llenos del Espíritu. Entonces, cuando una persona es llena del Espíritu, se nota. Aleluya. Amén. Se evidencia. ¿Y sabe principalmente en qué se evidencia? Principalmente una de las cosas en lo cual muestra evidencia de que una persona es llena del Espíritu es lo que habla, es lo que sale por su boca. Mira, aquí dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo a Dios. O sea, estamos hablando de un buen hablando entre vosotros. Recordemos que el Señor Jesucristo en un momento, ¿qué dijo? Dijo, el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Aleluya. Y también el hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Así es. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Aleluya. Por eso vuelve la pregunta, ¿de qué estamos llenos? ¿De qué estamos llenos? Cuando muchas veces de nuestra boca salen puros chismes, puros pleitos, puros cagüines. Cuando muchas veces de nuestra boca salen conversaciones que no edifican, palabras corrompidas. Muchas veces salen mentiras por nuestra boca. ¿Estará el Espíritu Santo de Dios allí? ¿Estaremos llenos del Espíritu Santo? Aquí el apóstol Pablo en este contexto advierte contra varias cosas, contra varios pecados que se producen con el hablar. Recordemos que el proverbista también decía, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Amén. Y aquí el apóstol Pablo advierte de varias cosas. Capítulo 4, versículo 25. La mentira. Aló. Aleluya. La mentira. Aleluya. Versículo 25 del capítulo 4 dice, por lo cual desechando la mentira. Hay que desechar la mentira. Amén. Amén. Amén, Señor. Algunos dicen, no, si una mentirita blanca. Una mentirita para salir del paso. Aleluya. Ah, sí. Y algunos dicen, no, si el Señor sabe. No, si el Señor entiende. No, la mentira es mentira. Amén. Y la mentira hay que desecharla. Por eso dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Yo me pregunto,
¿Podrá la mano derecha mentirle a la izquierda? Imposible. Así mismo, si somos miembros de este cuerpo de Cristo, si somos miembros los unos con los otros, debemos hablar verdad, cada uno con su hermano, cada uno con su prójimo. Hay que desechar la mentira. Otra cosa, versículo 29, las palabras corrompidas. De la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Se puso pesado el mensaje. Aleluya, gloria a Dios. El versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lamentablemente hay evangélicos que todavía se les salen los sapos, las culebras, ¿cierto? Todavía se acuerdan de la mamá desde aquí, desde allá, ¿cierto? Y salen palabras corrompidas. Mi pastor, el pastor del obispo Nelson siempre enseñaba algo bien práctico, algo bien cómico, pero una gran verdad. Muchas veces la gran evidencia de que si una persona se convirtió o no se convirtió, sobre todo si trabaja en el área de lo que es la construcción, una gran evidencia, vamos a ver si se convirtió de verdad o no, cuando se manda un martillazo en el dedo. Porque ¿qué pasa cuando una persona está trabajando y se manda el martillazo en el dedo? Se lo manda y se acuerda de la mamá, de la abuelita, de la tía, empieza a tirar garabatos para todos lados. Aleluya. O también la hermana cuando se cortan con el cuchillo en la cocina. En el mundo, ¿cómo era? ¿Qué salía por su boca? ¿Qué era lo que salía? De la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios. Pero se nota cuando un hermanito se convirtió al Señor, cuando se pega, se manda el martillazo, grita un aleluya. Gloria a su nombre. La palabra del Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Señor, aleluya. Cuando tenga problemas con el vecino, Aleluya. no va a estar respondiéndole con garabato. Aleluya. Bendito sea. Vamos a pasar al otro punto mejor. Gloria a Dios. Versículo 31. Gritería, maledicencia. Dice la palabra del Señor. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Cuántos lo alaban? Aleluya. Gritería y maledicencia y toda malicia. Eso quiere decir que por nuestra boca va a salir bendición. Que por nuestra boca, si estamos llenos del Espíritu, va a salir edificación, va a salir bendición. Usted muchas veces va a ver a un hermano quizás que está medio luchado, que está medio triste, que está medio atribulado, y no lo va a dejar más por el suelo, sino que le va a llevar una palabra de bendición, lo va a bendecir, lo va a restaurar, lo va a ayudar, lo va a levantar muchas veces. ¿Por qué? Porque usted tiene palabra de bendición con su boca, usted tiene palabra sazonada con sal, como dice también el apóstol. No maledicencias. No andar maldiciendo. Si algunos creen que maldecir tan solamente se refiere al decir, oye, maldito, oye, te maldigo. No, si muchas veces maldecir es maldecir. Hablar mal es maldecir. Y cuando hablamos bien decimos, o sea, bendecimos. Eso quiere decir que se quitan de nosotros toda esa amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Y del capítulo 5, versículo 3 al 4 habla de cosas impuras que no debemos ni mencionar. Miren, se lo leo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Estamos hablando del habla. El habla. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Que eso se refiere a chistes groseros, eso se refiere a la truhanería. Así que los que todavía andan diciendo chistes groseros, chistes colorados, como se dice, o los que todavía se ríen en el trabajo con esos chistes, hay que hacer el Señor. Aleluya. A Dios. Tan dura la silla, como se dice. Aleluya. Ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. O sea, si no antes bien bendición, si no antes bien deben salir alabanzas de nuestra boca. Eso quiere decir que cuando estamos llenos del Espíritu,
en nuestro modo de hablar, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. No van a ser cosas vergonzosas, sino que las conversaciones serán salmos, las conversaciones serán cosas edificantes, las conversaciones serán cosas espirituales. Los creyentes muchas veces, llenos del Espíritu Santo, vamos a cantar a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a bendecir a Dios, en vez de cantar las cosas del mundo, las cosas de la carne, las cosas que no edifican. ¿Cuántos han venido a alabar a Dios aquí en este lugar? Por eso, una vida llena del conocimiento de Dios es una vida llena de alabanza y de adoración. Bendito Dios. Por eso la pregunta vuelve a ser, ¿de qué estamos llenos? Aleluya. Y esta palabra nos debe llevar al autoanálisis. Amén. Si muchos creen que hablar de la llenura del Espíritu Santo es para que todos se pongan a danzar y todos se pongan a llorar y a gritar, no. Si esta palabra muchas veces nos tiene que llevar a la reflexión. Y esto parte del predicador para abajo, entonces esto es para todos. ¿Usted cree que yo vengo a presentarme aquí como el más lleno, como el más espiritual? No, esto es para todos, esto nos debe llevar a la reflexión. Esto nos debe llevar al autoanálisis. Quizá hoy día no va a danzar, no va a gritar, no va a tiritar, no va a hacer nada de eso, pero que esta palabra nos edifique, que esta palabra provoque cambio en nuestras vidas, que esta palabra realmente la recibamos en nuestro corazón de tal modo que se refleje en nuestro diario vivir, que se refleje en nuestro diario andar. Amén. Bendito Dios. Aún en todo tipo de situación poder estar lleno del Espíritu. Aleluya. ¿Sabe? Pablo era un hombre lleno del Espíritu. Bendito Dios. Y tenía un compañero llamado Silas. Estaban llenos del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando andaban predicando allá en Filipos fueron encarcelados. Y no solamente fueron encarcelados, dice la palabra del Señor, que fueron llevados al calabozo de más adentro. Al calabozo de más adentro. Y allí fueron amarrados, allí estaban con el frío. Dice la palabra del Señor que fueron azotados una y otra vez, una y otra vez. Y allí estaban en el calabozo de más adentro. ¿Y sabe por qué podemos ver que eran dos hombres llenos del Espíritu Santo? Porque estando en esa situación no empezaron a quejarse. Estando en esa situación no empezaron a hablar mal de otro. Estando en esa situación no empezaron allí a cuestionar, a quejarse. No, dice la palabra del Señor que comenzaron a orar. Comenzaron a orar y comenzaron a cantar himnos. Comenzaron a cantar himnos y fue de tal manera que cantaron los himnos que allí en ese lugar ocurrió un terremoto. Se cayeron las cadenas, se cortaron las cadenas, se cayeron las rejas. Hubo una obra sobrenatural allí desde el poder de Dios, porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a clamar, comenzaron a cantar. ¿Cómo estamos nosotros para enfrentar el momento de la prueba? Muchas veces viene el momento de la prueba y comenzamos a quejarnos, comenzamos a cuestionar, comenzamos a hablar de medio mundo. Le echamos la culpa al de aquí, le echamos la culpa al de allá. Pero qué maravilloso es que se refleje el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y cuando venga el momento de la prueba, comencemos a orar. Cuando venga el momento de la prueba, es cuando con más fuerza comencemos a alabar a Dios, comencemos a cantar. Y es ahí en ese momento cuando de repente Dios interviene en nuestra situación. Dios viene y se caen las murallas, se cortan las cadenas. Y ahí en ese momento somos libres para la gloria del Señor. Por eso quizá usted en este momento a lo mejor llegó probado, a lo mejor llegó con lucha, llegó sin fuerza. Yo no sé cómo llegó a este lugar, yo no sé cómo fue su día, pero aquí en este lugar comience allí a alabar a Dios, comience a cantar a Dios, comience a elevar un cántico y Dios va a intervenir sobre el problema, Dios va a intervenir sobre la enfermedad, Dios va a intervenir sobre esa situación que usted está viviendo y Dios le va a dar la victoria, Dios lo sacará en victoria, Dios le traerá todo lo que usted le está pidiendo. Aleluya. Muchas veces va a venir el momento de la tentación sobre nuestras vidas y Jesús mismo tuvo que enfrentar la tentación, pero Lucas capítulo 4 dice: Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue llevado al desierto y allí pudo enfrentar la tentación diciendo: escrito está. ¿Cómo estamos nosotros para recibir la tentación? ¿Estamos llenos del Espíritu? ¿Estamos realmente llenos? Por eso, hermano, una vida llena del Espíritu nos hace creyentes que alabamos a Dios.
en toda circunstancia, en toda situación. Creyentes que podemos soportar la tentación, que muchas veces va a venir el diablo con sus ofertas, muchas veces el diablo nos va a ofrecer el pecado, muchas veces el diablo nos va a ofrecer allí, nos va a pintar bonitas las cosas de este mundo, pero es en ese momento cuando debemos sacar la espada si estamos llenos del Espíritu y decirle: diablo, escrito está, diablo, escrito está, diablo, escrito está. Y dice la palabra del Señor: resistid al diablo y este huirá de vosotros. Es decir, Dios nos da la victoria. Ese diablo tiene que huir, esos demonios tienen que huir y nosotros estar en victoria delante del Señor. Y ser agradecidos del Señor, cantar salmos, cantar himnos, cantar cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque las personas llenas de Espíritu son personas que dan gracias a Dios en todo, por lo bueno y por lo malo, por lo bueno que pueda estar pasando o por esa prueba que pueda estar aconteciendo. Comenzar a darle gracias al Señor aún por lo malo, porque decirle: gracias, Señor, aún con esta prueba tú me estás fortaleciendo, aún con esta prueba tú me estás formando, tú me estás moldeando. Son creyentes que dan gracias a Dios en todo. La llenura del Espíritu Santo provoca gratitud en vez de quejas. Amén. Por eso, si usted ha venido con una disposición de alabar a Dios, o quizás usted ha llegado sin fuerza a este lugar, está sin fuerza quizás, pero llegó al mejor lugar. Está aquí en el mejor lugar, aquí donde desciende la presencia del Dios del cielo, aquí donde habita el Señor, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Él habita en un pueblo que le clama, Él habita en un pueblo que se humilla delante del Señor. Que podamos decirle al Señor como un Moisés: Señor, si tu presencia no está sobre mí, si la presencia de Dios y tu presencia no está conmigo, Señor, yo no me muevo, yo no hago nada. Señor, si tú no estás conmigo, yo me muero. Señor, yo dependo de ti, yo dependo de tu misericordia, Señor. Oh, bendito Dios, póngase de pie, hermano, póngase de pie. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo en esta hora? ¿Cuántos quieren llenarse ahí de la abundancia del Espíritu? Para que por su boca en esta hora salga alabanza genuina, salga una adoración genuina. Para que por su boca en esta hora allí salga gratitud delante del Señor. Porque tenemos bastantes motivos para darle gracias a Dios. Tenemos bastantes motivos para ser agradecidos. Tenemos bastantes motivos para elevar un cántico, para elevar una alabanza. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo en esta hora, levante su mano allí donde está y comience a clamar. Comienza a decirle: Señor, yo quiero ser lleno. Yo quiero ser lleno para vivir una vida cristiana abundante delante de ti. Señor, yo quiero ser lleno para soportar la prueba. Señor, yo quiero ser lleno para soportar la tentación. Señor, yo quiero ser lleno para vivir en victoria delante de ti. Señor, yo quiero ser lleno. Yo no quiero ir a la derrota. Yo no quiero volver al mundo. Yo no quiero que el diablo me destruya. Yo quiero estar lleno de tu Espíritu. Yo quiero estar capacitado para predicar tu palabra, para servirte, para ganar almas para Cristo. Oh Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta tu palabra, Señor bendito, que tanto bien hace en nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, porque en tu palabra siempre hallamos el mejor consejo. En tu palabra, Señor bendito, viene la reprensión muchas veces. Quizás muchas veces tu palabra es dura, pero ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y en esta hora queremos llenarnos delante de ti, mientras cantamos, mientras te alabamos. Queremos llenarnos de ti, Señor bendito. Queremos llenarnos de tu Espíritu para ser una iglesia victoriosa, para ser una iglesia que te refleje, una iglesia que testifique. Esta iglesia, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Señor, llena en esta hora como en Pentecostés. Oh Dios mío, quizá hay gente que no ha sido bautizada en Espíritu Santo. Que venga ese bautismo, que vengan esas lenguas de fuego. A ese hermano que está pidiendo, a ese hermano que está humillado, seas tú llenándolo en esta hora. Oh, gloria a su nombre, aleluya, gloria a su nombre. Oh, el Espíritu de Dios está aquí, hermano. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Mientras usted le alaba, mientras usted le bendice, Él lo llena, Él lo bautiza allí. Mientras usted le alaba, se renuevan esas lenguas. Mientras usted le alaba, viene ese fuego, aleluya.
cantar esos cánticos espirituales. Vamos a darle gracias a Dios. Que allí el Señor lo llena, allí el Señor lo capacita. Aleluya.
Levanta sus manos al cielo. Sí, Señor. Hoy me doy cuenta que sin ti no tengo nada, pues tu presencia llena mi alma. Tócame ya, Espíritu Santo, tócame ya, me extraña tanto. Hoy me doy cuenta que sin ti no tengo nada, pues tu presencia llena mi alma. Señor, demos gloria. Demos gloria al Señor. Cantamos una alabanza, hermano, ya nos vamos. ¿Cuántos han sido bendecidos en el día de hoy, hermano? ¿Cuántos han sido bendecidos? Hay una presencia de Dios linda, hermano. Su Espíritu algo quiere con nosotros. Oh, sí, Señor. No está cayendo aquí. Esa fuerte sobre mí. Tiene que hacer ahora. Levanta tus manos. Mis manos levantaré. En su gloria adoraré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sí, Señor. Sanando heridas, levantando al caído.
Señor